más adelante. Eh, Freddy, discúlpame que te interrumpa. Tranquilo. Quería hacer como la introducción, pero bueno, tú ya iniciaste. Quería comentarles a los que nos acompañan el día de hoy que todas las preguntas vamos a hacerlas a través del panel o del botón de preguntas y respuestas. Yo voy a estar muy pendiente para que Freddy se concentre mucho en la presentación y por ahí los podemos hacer y cuando sea el momento, entonces interrumpiremos al conferencista para que responda las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya Diana lo dijo, entonces digamos que gracias por hacer esa acotación. Propiamente entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces ella nos va a ayudar en esta parte. Entonces, como venía hablando del anuncio del proyecto, como me lo define la norma, que ya lo vamos a ver, propiamente esta es una definición que está en el artículo 61 de la ley 388 de 1997 en su parágrafo primero, y como lo mencionaba, es un instrumento que me permite descontar ese mayor valor, descontar ese monto generado por ese mayor valor o plusvalía que es generado por esa obra pública. Hay que hacer una diferencia porque digamos que a pesar de que la ley 388 también me define qué es la participación en plusvalía, hay que diferenciar de esta parte, ¿cierto? ¿Qué es la participación en plusvalía y qué es la plusvalía o ese mayor valor que es generado por una obra con motivos de utilidad pública? Siguiendo eso, entonces digamos que si lo vemos más propiamente, digamos que antes de ahondar un poquito más en el tema, como lo pueden ver en la imagen, entonces digamos que algo donde lo podemos ver muy común es cuando tenemos ampliaciones viales, cuando tenemos intervenciones por proyectos viales, intervenciones a la malla vial, ¿cierto? Entonces digamos que en ese orden de ideas, digamos que este instrumento lo podemos ver con un ejemplo, por ejemplo, cuando pasa esto, entonces es decir, yo tengo mi predio, ¿cierto? Y se dice que se va a hacer una ampliación vial. Entonces, ahí propiamente, digamos que yo sé que mi predio, un ejemplo, cuesta 10 pesos, ¿cierto? Mi predio va a valer 10 pesos, pero yo sé que va a pasar una obra, entonces yo digo, ah, venga, yo ya no voy a cobrar 10 pesos, que es lo que normalmente me valdría mi predio, sino entonces, como va a pasar una obra, entonces yo voy a pedir un poco más, ¿cierto? Entonces yo ya no voy a pedir 10 pesos, sino voy a decir, voy a pedir, no sé, 120 pesos. Vamos que propiamente, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, como menciono, eh, este instrumento busca específicamente frenar esa especulación que se da en los valores del suelo. Entonces diría yo ya, ah, no, venga, como la obra la van a hacer, entonces yo ya no voy a cobrar los 10 pesos, sino voy a cobrar 120 pesos, ¿cierto? Entonces digamos que lo que busca este instrumento es que el Estado propiamente pueda comprar con valor real, que estuvo al momento de anunciarse el proyecto. ¿Para qué sirve? Entonces, digamos que propiamente la norma me habla que sirve para identificar los incrementos en el valor del suelo generado por el respectivo anuncio. Como lo mencionaba hace un momento, digamos que en términos más generales, más coloquiales, sería como frenar, como detener, ¿sí? Tratar de congelar esa especulación en el valor del suelo, ¿cierto? Generado por esa obra pública o por ese proyecto que van a realizar. Es principalmente lo que busca. Lo que busca es que el Estado, como he mencionado, pueda comprar a valor real, ¿cierto? Y evitar que se compre con esa especulación. Nosotros vemos normalmente, los que venimos haciendo avalúos, que cuando hay una obra así, se habla de una especulación, el precio del suelo comienza a una alza, pero el mercado, el mismo mercado inmobiliario, se encarga en, digamos, en regular esos precios. Entonces, propiamente lo podemos ver como una campana de Gauss, donde empieza a ascender, llega como a una meseta y propiamente ya comienza como su normalización dentro del mercado inmobiliario, ¿cierto? Eh, Ahora sí, ¿cuál es un marco normativo, cierto? Entonces, como le mencionaba anteriormente, digamos que propiamente y principalmente es la ley 388 de 1997 que me define qué es el anuncio del proyecto. Más específicamente,
61. Es que me define qué es el 58 de la ley 388 de 1907. Es importante que lo vean en correcto el motivo de descontar, ¿cierto? Hay como tres términos muy importantes: descontar al valor comercial, ¿cierto? Al valor comercial de un predio, el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del programa, proyecto u obra que constituya el motivo de utilidad pública para su adquisición. Entonces, digamos que algo a tener en cuenta es, estos tres términos sería descontar, ¿cierto? El mayor valor generado, pero se descuenta el valor comercial, ¿cierto? Es importante acá dar una claridad que vamos a hablar de dos temas diferentes, o son dos términos totalmente diferentes. Una cosa es el valor comercial y otra cosa es el valor de adquisición, ¿cierto? Que finalmente, después de que yo implemente el anuncio del proyecto, lo que se va a reflejar en el avalúo no va a ser el valor comercial. Si bien se calcula, se coloca en su informe, el valor que va a quedar y sobre el cual se va a hacer la oferta, ¿cierto? Es con el valor de adquisición. Entonces, digamos que esto es importante tenerlo en cuenta. El valor de adquisición va a ser con el cual el Estado va a adquirir propiamente ese inmueble, ¿cierto? Entonces debemos diferenciar propiamente esos dos términos, porque también hace parte de la metodología. Entonces ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la metodología, cómo funciona y demás. Pero entonces quería hacer como esa claridad, esa salvedad de que no simplemente es tener esa parte del avalúo comercial, sino también tener que en el informe debo incluir ambas cosas. Yo calculo mi valor comercial, pero lo que finalmente voy a reflejar o con lo cual van a hacer la oferta de compra es con el valor de adquisición. ¿Cómo se anuncia? Entonces acá les tengo varios ejemplos. Dentro de estos, entonces, como lo mencionaba anteriormente, digamos que no solamente y únicamente lo vemos en los predios, digamos, o más que en los predios, en las obras de infraestructura vial. Cuando obtenemos una intervención de la malla vial o cuando se va a hacer un transporte masivo, ¿cierto? Es un ejemplo muy claro y es como el más común que nosotros vemos. Pero por eso quería hacer la claridad cuando mencionaba cuál era su marco normativo. El artículo 58 de la ley 388 de 1997, la ley de ordenamiento territorial. Son varios los motivos de utilidad pública, por eso me di en la tarea, digamos que, de investigar, de buscarles ejemplos para esta charla, para que ustedes vieran que no es únicamente, por ejemplo, sé que acá en Medellín se ha venido implementando, pero no únicamente en Medellín se ha implementado. Hay casos como en Bogotá que los se han implementado para ampliaciones viales. Este caso que les estoy mostrando y que están viendo en pantalla es en Cali, ¿cierto? Hay varios casos de Cali que se han implementado. Eh, Hay otros casos que se han implementado, por ejemplo, en el municipio de Chía. Entonces, miren que no simplemente se ha venido acá implementando en Medellín. Es una norma que ya viene de mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero que vean el día de hoy. Que es una norma que, si bien viene del 97, definida específicamente, no simplemente se ha venido a implementar hoy día, sino en diferentes municipios se ha implementado en tiempos atrás. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que vemos ahorita es del 2007. Entonces, eh, tenemos el decreto número 41120, ¿cierto? De 2007. Entonces, este es un ejemplo para Cali.
Entonces, propiamente se va a anunciar mediante un decreto, como lo mencionaba. En este decreto, específicamente me tiene que decir cuál es el motivo de utilidad pública, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta? Me define, en este caso, qué es el anuncio del proyecto, cuál es la obra que se van a, pues, la obra que van a realizar. Acá lo tengo, si ustedes lo pueden ver. Entonces, mire que en el artículo segundo, todos los decretos siempre lo van a mencionar. Entonces, en este dice, decreta en el artículo número 2, ¿cierto? Como consecuencia de la decisión adoptada por este decreto, se ordena al Departamento Administrativo de Planeación Municipal comunicar lo que aquí se determina mediante la publicación oficial del presente decreto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿dónde voy a encontrar el anuncio del proyecto? La Gaceta Oficial, ¿cierto? Para efectos de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 388 de 1997. ¿Cierto? Entonces, este decreto, digamos que me especifica, y siempre lo van a encontrar así, que como lo ven en el parágrafo, entonces dice, una vez publicado, permitirá descontar el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio. Miren que este, por ejemplo, es un anuncio de proyecto para un plan parcial, ¿cierto? Entonces ahí es cuando, bueno, uno se empieza a preguntar, venga, ¿es participación en plusvalía o es una obra de utilidad pública? Entonces por eso es que hay que mirar cuál es el marco que encierra esa obra propiamente. Por eso les decía anteriormente, hay que diferenciar lo que es la participación en plusvalía y hay que diferenciar, porque también me lo define como una plusvalía o ese mayor valor que me genera esa obra, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esa parte, diferenciarla para no mezclar los conceptos, que están definidas dentro de la misma ley, pero son conceptos totalmente diferentes. Pues recordemos que la participación en plusvalía es cuando se genera un cambio, principalmente un cambio de normatividad, ¿cierto? Y hay tres hechos generadores que hacen esa participación. En cambio, esto es una obra que me generó esa plusvalía, ese mayor valor, ese beneficio que ahora tengo por estar cerca de esa obra que realizar. Otro ejemplo que les tengo, digamos que este propiamente no me dice cuál es el decreto, no lo encontré, pero este es un proyecto. Entonces, mire, anteriormente lo veíamos para una utilidad pública dentro de un plan parcial. Este propiamente lo vemos, ¿cierto? Entonces dice, por medio del cual se realiza el anuncio del proyecto, ¿cierto? Y se declara la existencia de especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social. Entonces, acá hay algo importante. Para la adquisición de predios necesarios a través de expropiación por vía administrativa del proyecto de construcción de obras de recuperación, ¿cierto? Y estabilización de la avenida de los Cerros. Esto es un proyecto que se realizó en la localidad de San Cristóbal, para los que conocen Bogotá. Es la avenida de los Cerros, es la antigua vía Oriente, ¿cierto? Esa fue una vía que presentaba fallas geológicas, más específicamente para los que conocen, entonces es conocido como una parte que se conoce como el Yuste y el barrio Las Amapolas, para los que conocen un poquito de Bogotá y la parte sur de Bogotá. Algo que quería que tuvieran en cuenta acá es la palabra adquisición y expropiación. Este anuncio de proyecto se aplica para los dos casos, ¿cierto? La norma específicamente me habla de que va a ser para los proyectos, pues, para cuando se hallan los procesos de adquisición en enajenación y en expropiación. Yo lo debo aplicar en ambos casos, cuando tengo enajenación voluntaria y cuando se da el proceso de expropiación, ¿cierto?
Entonces, vea que en este caso lo vemos que es para la adquisición de predios necesarios a través de la expropiación por vía administrativa, ¿cierto? O sea, el proyecto es la construcción de una obra de infraestructura vial o de recuperación, ¿cierto? Entonces, miren que propiamente este era el ejemplo que les quería traer, porque me dice que, como lo ven en esta partecita, en la parte izquierda, me dice que el artículo 58 de la ley 388, entonces este es un ejemplo claro. Entonces, por eso les hablaba del literal E, ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y sistemas de transporte masivo. Y miren que es un ejemplo de donde yo debo implementar el anuncio del proyecto. Por eso es importante tener en cuenta eso. No simplemente, o por lo que comúnmente uno lo ve en obras de infraestructura vial, no es el único en el que yo debo implementar este anuncio de proyecto. Yo debo conocer cuáles son los motivos de utilidad pública, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a realizar un avalúo, yo debo verificar, venga, ¿para qué me están pidiendo ese avalúo? ¿Cierto? Porque si yo sé que están haciendo una vía, o si está en renovación urbana o algo similar, entonces yo debo verificar, ¿realmente ese polígono tiene anuncio de proyecto? Vamos a ver un poquito más porque es que se define un polígono, ¿cierto? La norma me dice que debo definir un polígono en la escala del IGAC, ¿cierto? Y debo trazar, digamos que en los decretos propiamente, por ejemplo, en un caso específico acá de Medellín, que ya lo vamos a ver, el propio decreto trae cuáles son las coordenadas, me trae el listado y me define ese polígono sobre los predios a los cuales les va a aplicar ese anuncio de proyecto. Porque es sobre un polígono específico, ¿cierto? No es que todo, por ejemplo, en Bogotá, no es que todo en Bogotá, por ejemplo, se maneja lo que son las UPZs. Acá manejamos lo que son las comunas, entonces no es que toda la comuna va a tener anuncio de proyecto, no. Entonces simplemente es a partir de un polígono, a partir de un estudio que hacen previamente, ustedes definen cuáles son los predios que van a ser afectados o que se van a ver, digamos que de cierta manera, beneficiados por eh, ese anuncio, pues, o por esa obra pública. Entonces, miremos uno acá, un ejemplo adicional. Este es en Palmira, ¿cierto? En el Valle del Cauca. Entonces, este es otro ejemplo. Anteriormente teníamos lo que es infraestructura vial, en este tenemos decreto 06 de 2016, 060 de 2016, por el cual se anuncia la actuación urbana integral. Proyecto para la minimización del déficit cuantitativo del espacio público en la Comuna 4, dirigido a la recuperación del mismo y la creación de espacios recreativos y deportivos. Entonces, recordemos que esto también es un motivo de utilidad pública, ¿cierto? Entonces, el generar espacios, la recuperación masiva, eso también es un motivo de utilidad pública. Entonces, vea que todos los decretos siempre me van a decir en ejercicio de las facultades constitucionales y demás, ¿cierto? De la Constitución Política, de la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario, que es el 2729 de 2012, que como mencionaba hace un rato, es compilado por el decreto 1077 de 2015, ¿cierto? Entonces vean cómo lo vemos acá. Entonces, específicamente para este caso, en el artículo 6, entonces, era lo que les mencionaba antes. Yo anuncio el proyecto y va a tener cierto tiempo, como me lo dice la norma, para yo poder hacer esos avalúos de referencia. Ya vamos a ver entonces quién hace los avalúos de referencia de acuerdo a cómo me lo determina el decreto 1077, específicamente deja la anotación de que está en el decreto ley 2150 de 1995. Entonces miren que acá específicamente el decreto me lo dice.
se ordena elaborar y contratar la elaboración de los avalúos de referencia dentro de los 6 meses siguientes a la expedición del presente acto administrativo, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces dicen, no, venga, pero es que no son válidos los avalúos de referencia porque están fuera de tiempo. No, venga, pero es que hay que mirar cuándo salieron esos avalúos de referencia. Porque por ley únicamente cuento con 6 meses a partir de que anunció el proyecto. Entonces mire que acá me lo dice y vuelve y me menciona. Todos siempre lo van a mencionar. Dando estricto cumplimiento a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 61 de la ley 388 de 1995. ¿Cierto? Entonces mire cómo me lo dicen acá. Todos lo dicen como en palabras diferentes, pero es muy similar y todos parten del mismo concepto. En el sentido de evitar que en los avalúos que se realicen para la adquisición de tierras se incorporen mayores valores generados por el anuncio del programa de renovación urbana, ¿cierto? Por las actuaciones urbanísticas y por el conjunto de obras públicas, proyectos y actuaciones que lo constituyen. Entonces, mire que este instrumento lo que quiere es frenar esta parte, congelar el valor de suelo, evitar esa especulación, permitirme realmente de que yo tenga una base de valor del suelo. Es importante tener claro eso. Es una base de valor porque este anuncio de proyecto aplica es para el valor del suelo, que es realmente a lo que me le aplica. Entonces ya vamos a ver cómo va a ser un ejemplo. Ahorita les voy a presentar un ejemplo cuando tenemos un predio en propiedad horizontal, porque entonces se van a preguntar, venga, pero entonces si yo tengo un predio en propiedad horizontal, yo tengo un valor integral, ¿cierto? Entonces yo cómo hago para aplicarle el anuncio de proyecto si yo tengo es terreno y construcción unidos. Porque cuando tengo un pH, pues es mucho más sencillo. Hallo mi valor de terreno y calculo el valor de las construcciones, ¿cierto? Entonces ya lo vamos a ver en un ejemplo más clarito que les traigo el día de hoy para que ustedes vean cómo es un ejemplo o cómo aplicaría, cómo implementaría este anuncio de proyecto, este instrumento dentro de un predio que esté sometido al régimen de propiedad horizontal y a un predio que no esté sometido al régimen de propiedad horizontal. Entonces, les traigo todos estos ejemplitos para que vean específicamente cuáles son los diferentes motivos de utilidad pública, como lo he mencionado, y cuáles son como los más comunes. Entonces, por ejemplo, Lonja ha participado en diferentes proyectos de infraestructura vial, como los de Almar 2, ¿cierto? Almar 1. Entonces, digamos que estos de infraestructura vial es por lo general donde uno mayormente los ve o donde se ve mayormente aplicado este anuncio de proyecto. Pero no es el único motivo de utilidad pública, por eso digamos que quiero dejar esa parte clara para que lo tengan muy en cuenta. Entonces ya nos vamos, un ejemplo más cercano, ¿cierto? A nuestro territorio, a donde vivimos. Entonces tenemos el decreto 1189 de 2016 del municipio de Medellín, que nos está anunciando el proyecto del corredor urbano de transporte. Entonces tenemos otro de infraestructura vial para la avenida 80, ¿cierto? Entonces acá, como les mencionaba anteriormente, entonces mira que este decreto específicamente sí me trae cuáles las coordenadas, cuál es el polígono. En los anteriores, cuando lo estaba leyendo, los traen como anexo. Dice, como anexo, el plan que corresponde a la delimitación del polígono donde se va a aplicar el anuncio, ¿cierto? Todo eso hace parte del anuncio del proyecto, por eso es importante tener en cuenta cuando tengamos este tipo de proyectos, conocer cuál es el anuncio del proyecto, cuál es la delimitación del polígono, a qué predios hay que aplicar el anuncio del proyecto, porque puede que dentro de la misma hora, dentro del mismo proyecto que se esté realizando, a no todos los predios se les aplique el anuncio del proyecto. Entonces es importante tener esa parte en cuenta. Entonces miren que en el lado izquierdo de la pantalla podrán ver lo que es ya específicamente las coordenadas, ¿cierto?
Ya las coordenadas X y Y que nos trae para que nos delimite cuál es el polígono, para los que son un poquito más inquietos, para los que han ahondado un poco más. Entonces, hoy día tenemos herramientas como lo es QGIS, como lo es ArcGIS, herramientas de georreferenciación, ¿cierto? De espacialización. Entonces, yo con estas coordenadas ya puedo saber cuáles son propiamente y determinar el polígono. Digamos que propiamente no tengo el plano, pero el decreto tiene las coordenadas. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es coger esas coordenadas, que son coordenadas planas, ¿cierto? Y las voy a transferir y las voy a espacializar. Recordemos que estas van a quedar espacializadas como puntos y yo debo unir los puntos para poder generar el polígono. Estas coordenadas van a quedar como puntos, ¿cierto? Eh, Pasemos y miremos específicamente para este caso, ¿quién me hace los avalúos? Entonces, mire que en este decreto me dice específicamente, la Subsecretaría de Catastro, ¿cierto? Elaborará los avalúos de referencia posterior a la expedición del presente decreto en los términos del parágrafo primero del artículo 61 de la Ley 1388 de 1997 y el Decreto Nacional 1077 de 2015. ¿Cierto? Entonces, propiamente, digamos que recordemos el decreto 2150 de 1995, que me dice que principalmente quienes pueden elaborar los avalúos o quien los va a realizar será el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿cierto? También podrán ser empresas privadas de carácter natural, también personas naturales o de carácter jurídico, que estén debidamente registradas, ¿cierto? Y autorizadas en la lonja donde se van a realizar los avalúos. Para este caso, el decreto ya me dice que propiamente quien los va a realizar es la Subsecretaría de Catastro, que recordemos que acá en Medellín, acá en el departamento de Antioquia, es un catastro descentralizado, es de los 5 catastros que tiene por el momento el IGAC. Entonces me dice que la Subsecretaría de Catastro es quien realizará los avalúos de referencia. Para este caso, entonces, específico, adoptaron lo que es utilizar el mapa de zonas homogéneas geoeconómicas como los avalúos de referencia, ¿cierto? Siguiendo, propiamente, digamos que es muy juicioso, mire que todo está muy articulado, entonces ya me habla del artículo 487 del POT del municipio, ¿cierto? Entonces, recordemos que este artículo me habla de cuál es la adopción o para qué voy a tener en cuenta lo que es ese mapa de zonas homogéneas geoeconómicas. Ya vamos a ver un poquito más, porque sé que muchos van a preguntar o posiblemente van a preguntar, bueno, pero ¿cómo así que zonas homogéneas económicas? ¿Esto cómo se relaciona y demás? Entonces ya vamos a ver un poquito más lo que son los avalúos de referencia. Esto es específicamente para los avalúos de referencia, que nosotros vamos a tener en cuenta cuál es el valor, se nos convierte en un valor de referencia que yo debo actualizar. ¿Listo? ¿Cómo implemento este instrumento? ¿Cierto? Entonces digamos que básicamente son 4 puntos. 4 puntos que yo voy a tener en cuenta para poder implementar este anuncio de proyecto como me lo dice la ley. Entonces, el primero de ellos es calcular el valor comercial del terreno, el valor actual al momento de que se vayan a realizar los avalúos, ¿cierto? De que se comience el proceso de adquisición por enajenación voluntaria, ¿cierto? Va a decir, por ejemplo, la obra se anunció, no sé, en el 2017, pero yo voy a adquirir y vamos a empezar con la obra ahora en 2020. Entonces los avalúos debo realizarlos a 2020. Entonces, para mí es obligatorio y por eso yo les decía, hay que diferenciar un poquito de mi valor comercial, porque yo en ningún momento dejo de calcularlo, ¿cierto? Yo en ningún momento dejo de calcular mi valor comercial. Y la ley me dice
que no porque se hagan los avalúos de referencia, yo debo dejar hacer los avalúos comerciales. No. Los avalúos de referencia se convierten en una parte de este instrumento y no reemplazan en ningún momento el valor o el avalúo que vamos a realizar para que se realice la oferta de compra. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en ningún momento yo voy a tener de que, no, venga, es que yo dijeron que Catastro hacía los avalúos de referencia y entonces decidieron adoptar que es el mapa de zonas homogéneas y económicas. Entonces ya con eso podemos adquirir los predios. La ley propiamente me dice que en ningún momento reemplaza el avalúo mediante el cual yo voy a realizar la oferta de compra, mediante el cual yo voy a realizar esa adquisición, ¿cierto? Esa adquisición previa. Entonces, como les venía contando, propiamente lo que calculo es el valor comercial actual del terreno. Acordémonos que este instrumento se aplica al valor del suelo, ¿cierto? Realmente yo calculo mi valor comercial normal, digamos que es un predio, no propiedad horizontal. Entonces lo que voy a hacer es calcular por las diferentes metodologías, que ya se los traigo un poquito más adelante, calculo mi valor comercial, ¿cierto? Ahora lo que yo voy a realizar es la actualización de los valores de referencia, ¿cierto? Entonces, yo tengo mis valores de referencia y supongamos que para el caso son 2.300.000 pesos en 2017, ¿cierto? Entonces, para este caso, la norma me dice específicamente que puedo tener en cuenta lo que es el IPC, el IBP y datos como lonjas o datos de mercado inmobiliario que me permita determinar cuál ha sido ese comportamiento en ese tiempo de esa zona específicamente. Sin embargo, digamos, en los proyectos que ha participado la lonja y a través de los diferentes clientes que hemos tenido, se ha evidenciado que específicamente, digamos que el más adecuado y el que más se acerca a la realidad, ¿cierto? El dato estadístico que más me permite diferenciar la variación del mercado inmobiliario es el IBP, ¿cierto? Por lo general, digamos que se han realizado mesas de trabajo y demás y se ha encontrado esa parte. Entonces, digamos que es importante que cuando ustedes hablen, digamos que del proyecto y demás, pues se verifique esa información, pero digamos, como le resalto, digamos, desde la experiencia que tiene Lonja, hemos encontrado que es el más adecuado, el que más se acerca a esa realidad de mercado, a esa realidad inmobiliaria de mercado. Entonces, digamos que el segundo paso es actualizar ese valor de referencia, es decir, extraer si el valor de anuncio del proyecto lo tenía en 2017, los avalúos los estoy haciendo a 2020, entonces debo traer ese valor, ¿cierto? Puedo indexar ese valor de 2017 a 2020. Ya con ese valor de referencia y con mi valor actual de terreno, lo que voy a hacer, calcular es la diferencia que hay entre los dos, ¿cierto? Específicamente, ya cuando realizo esa diferencia, me va a quedar cuál es entonces, dos términos, dos conceptos totalmente diferentes. Porque realmente el Estado, ¿cierto? Quien haga sus veces, quien esté gestionando, quien esté haciendo la gestión real y quien esté haciendo las compras, va a adquirir, por eso se llama valor de adquisición, va a adquirir es con este valor, ¿cierto? Al cual yo le aplico ese anuncio de proyecto. Entonces, para ahondar un poquito más, entonces digamos que el primer paso, ¿cierto? Entonces es calcular el valor comercial actual del terreno. Entonces, como les decía anteriormente, este lo voy a calcular normal. ¿Mal? Sobre las metodologías, acordémonos que específicamente, ¿cierto? La ley 388 me habla, en su artículo 58 me habla de los motivos de utilidad pública. Y cuando tengo este tipo de avalúos, entonces
debo regirme a la resolución 620 de 2008 del IGAC, ¿cierto? Son avalúos de adquisición. Entonces, propiamente voy a tener en cuenta son los parámetros que me establece la resolución 620 de 2008 en términos de realización de avalúos. Ya propiamente, digamos que dependiendo cuál sea el motivo de utilidad pública, voy a tener en cuenta otras leyes y otras no. Por ejemplo, para los que son eh, avalúos de infraestructura vial, entonces recordemos que está la ley 1682 de 2013, que me articula o que me determina cuáles son los parámetros para los avalúos de infraestructura, ¿cierto? Que ese ya lo vimos en una charla, parte de esa normatividad. Entonces, recordemos rápidamente los 4 métodos que tiene la resolución 620 de 2008, ¿cierto? El método de comparación de mercado, el método de capitalización de rentas o ingresos, el método de costo de reposición y el método técnica residual. Entonces, acá voy a calcular mi valor comercial de manera normal, ¿cierto? Común y corriente. No hay ningún pierde, ese todo sigue siendo de manera igual. Entonces, acá, ¿qué era lo que mencionaba anteriormente? ¿Cómo y quién hace los avalúos de referencia? Acá quiero tener un poquito más, quiero ahondar un poquito más en esta parte. Entonces, como lo mencionaba al principio y en parte de la charla, entonces específicamente en el artículo 27 del decreto ley 2150 de 1995, me dice, me establece quienes pueden realizar esos avalúos de referencia. Para el caso, entonces, liderando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿cierto? El IGAC siempre va a ser, digamos, sus veces para poder hacer estos avalúos de referencia, o cualquier persona natural o jurídica de carácter privado, pero como lo mencionaba, que esté debidamente registrada y autorizada por la lonja de propiedad raíz, ¿cierto? Del lugar donde esté ubicado el bien. Si bien por lo general, digamos que la norma me permite que yo como persona natural lo pueda realizar y esté registrado en una lonja, ¿cierto? Aparte de su agremación, por lo general nos damos cuenta que los avalúos que son de adquisición y en procesos de adquisición, por lo general son avalúos de tipo corporativo, ¿cierto? Entonces miremos ya, a partir de que miramos quién puede hacer los avalúos, y vamos como en el segundo paso de ese ciclo, ¿cierto? Que en esos 4 punticos, miremos un poquito más y recordemos qué es, o sí, cómo se hacen esos avalúos de referencia, pero específicamente qué metodología implementan, ¿cierto? Porque hay que diferenciar que tenemos dos, dos tipos como de métodos, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como el avalúo puntual, que es el avalúo que yo le hago específicamente al predio, ¿cierto? Y otro que es un método de valoración masiva, que son los avalúos masivos, ¿cierto? Que este ya difiere un poquito, porque este es lo que tiene en cuenta, como lo podemos ver. Entonces, primero yo debo determinar cuáles son las zonas homogéneas físicas, ¿sí? Entonces, recordemos que las zonas homogéneas físicas son las que son en común dentro del entorno. Entonces, la topografía, el tipo de vía, muchas veces el estrato, ¿cierto? La tipología, con todas estas características que tienden a ser comunes dentro de un espacio. A partir de que yo determino cuáles son mis zonas homogéneas físicas, entonces yo voy a determinar cuáles, o identificar cuáles son mis puntos de identificación. Mire que esto varía, ¿cierto? Porque lo que yo quiero buscar con este método de evaluación, cuando yo identifico cuáles son esos puntos de investigación, yo debo determinar un cierto número de puntos. Entonces acá hay que tenerlo en cuenta, porque digamos que específicamente el IGAC me dice que debe ser el 1% del número de predios más 15, ¿cierto? Y
catastro distrital, en el caso de Bogotá, sí lo tiene específicamente en un rango. Entonces dice, si el polígono que yo tengo, porque como yo determino las zonas homogéneas físicas y me salen diferentes polígonos, vamos que si tienen preguntas o algo, ahorita más adelante me cuentan. Para los que han visto de pronto la especialización en valoración inmobiliaria, aprovechando para hacerle publicidad, hay una materia que se llama valores masivos, ¿cierto? Entonces ahí también lo pueden, o los que ya la han visto, entonces pueden recordar, ¿cierto? Un poquito de este concepto. La identificación de los puntos de investigación, entonces a partir de esos polígonos que yo tengo, determino cuáles son mis números de puntos de investigación. A eso sí les voy a realizar avalúos puntuales, ¿cierto? Y a partir de ellos yo determino cuáles son mis zonas homogéneas económicas, ¿cierto? Ya después entonces obviamente yo debo construir mi tabla de valor, que también la metodología delegada que me dice cuál es lo que yo debo tener en cuenta para poder asignar los valores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, también cuando determino las zonas homogéneas físicas, recordemos que no pueden ser predios esquineros, ¿cierto? Tiene que ser un lote tipo, no pueden tener, digamos que, no pueden ser como esos predios atípicos. Lo que yo busco cuando determino zonas homogéneas económicas son lotes tipo, ¿cierto? Entonces son cosas muy similares. Y ya después tengo lo que son los cálculos, donde tengo la ponderación de cuáles son mis valores por cada zona o subzona homogénea económica. Entonces, digamos que esto es de manera rápida, resumida en 5 pasos, que se tiene en cuenta para poder determinar cuáles son las zonas homogéneas económicas. Entonces, digamos que para los proyectos o para los anuncios de proyecto donde tienen en cuenta las zonas homogéneas económicas, entonces digamos que acá les traigo un recorderis de cómo se implementa ese tipo de valoración masiva. Entonces, ya saben, si tienen preguntitas o demás, ahorita me dicen que con gusto les puedo aclarar. Entonces ya veíamos lo que es el valor comercial actual del terreno, ya vimos lo que es cómo se determinaría los valores de referencia, ¿cierto? Y entonces ahora yo entro a mirar cómo actualizo esos valores de referencia. Para el caso específico lo voy a coger con los valores de una zona homogénea económica, con 2 valores que tengo acá para el ejemplo. Ya lo vamos a ver de manera en un Excel, paso a paso, ¿cierto? Y en este caso tengo entonces, yo voy a tener en cuenta para este caso cuándo fue decretado en este caso el mapa de zonas homogéneas económicas. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál fue la fecha de elaboración de esos valores de referencia. ¿Sabes? Que como ven lo puedo utilizar mediante zonas homogéneas económicas, que también son decretadas, ¿cierto? El municipio, entonces en este caso el municipio de Medellín me decreta cuáles son esas eh, esas zonas homogéneas económicas. Y en los otros casos, yo verificar cuál fue mi fecha de elaboración, cuándo fue que realizaron esos avalúos de referencia, que para mí se van a convertir en valores de referencia, ¿cierto? Entonces, para el caso tengo un valor de zona homogénea económica, bueno, tengo dos, uno de 2.304.561 y uno de 2.095.850. Para este caso, las zonas homogéneas geoeconómicas fueron determinadas en diciembre de 2016. Mire que para este caso, entonces, estamos implementando el IBP. Entonces, esa es la variación que me tiene el mercado inmobiliario a través del tiempo. Entonces, yo ya lo tengo, y como estoy haciendo unos avalúos en 2020, entonces yo tengo un valor indexado de 2.654.100. Y para el otro caso, 2.413.733 pesos. Entonces, miren que esa va a ser mi valor base de referencia, ¿cierto? Entonces, valía a descontar, ¿cierto? Entonces, el mayor valor generado plus valía a descontar va a ser de 254.900.
¿cierto? Entonces miren que ya propiamente el valor unitario al momento que yo hago la resta, ¿cierto? Entonces, tengo mi valor de terreno de avalúo comercial de 2.900.000, le descuento esos 245.900 y vuelvo a mi valor de adquisición indexado. ¿Sí? Muchos se preguntarán, venga, pero es muy común un saludo a la bandera, pero propiamente es como lo tiene la metodología implementada. Entonces miren que propiamente acá, cuando yo hago la diferencia, hago esa resta, yo ya tengo cuál es mi valor de adquisición. Entonces por eso es que aclaro, y esto es algo que quiero recalcar mucho, una cosa es el valor comercial de terreno, ¿cierto? Valor comercial. Y otra cosa es mi valor de adquisición de terreno, ¿cierto? Entonces son dos conceptos diferentes, ¿cierto? Que realmente es sobre el cual el Estado, la entidad que esté haciendo la gestión predial, que esté haciendo esa adquisición, es sobre la cual va a ser la oferta de compra. Y como les mencionaba, dentro del informe de avalúo deben colocar ambas cosas. Deben colocar lo que es en la parte del valor comercial, ¿cierto? Y el valor de adquisición. Entonces, propiamente cuando hagan el informe de avalúo, ¿cierto? Obviamente describiendo todo el proceso y demás, deben ser claros de que lo último no va a ser específicamente lo que es el valor comercial, como comúnmente lo tenemos, sino ya en la liquidación va a ser el valor de adquisición. Entonces pueden colocar a continuación, presentamos el valor de adquisición del inmueble con matrícula inmobiliaria tal o ubicado en la dirección tal. Listo. Entonces ahora quiero presentarles un ejemplito, que es el que les traigo, ¿cierto? Yo creo que, vamos a ver si acá, compartir. Entonces miren que era lo que les hablaba hace un momento. Entonces, tengo dos casos porque muchos me van a preguntar, venga, pero entonces, ¿cómo lo implemento para cuando tengo un predio que no está sometido a régimen de propiedad horizontal? ¿Y cómo lo implemento para un predio que está sometido a régimen de propiedad horizontal? Porque obviamente cuando tengo un predio sometido a régimen de propiedad horizontal, recordemos que la valoración yo la debo realizar es sobre áreas privadas, ¿cierto? Entonces yo tengo un valor integral, tengo terreno más construcción integral. Entonces miren que específicamente acá, el primer paso, digamos que dentro de la metodología, mi primer paso tal como tal, sería determinar el valor comercial de terreno. Como lo vimos anteriormente, yo lo tengo acá ya en mi tercer paso, ¿cierto? Este sería como un tercer paso para mí, de acuerdo a la metodología, de 2.900.000, ¿cierto? Entonces propiamente yo tengo lo que, como les mencionaba, mi valor como tal de referencia, lo indexo normalmente, ya tengo lo que es mi valor indexado, ¿cierto? Entonces, acá deben de tener en cuenta si es el IBP encadenado, desencadenado, recordemos esa parte, ¿cierto? Entonces recordemos esa partecita. Hago lo que es la diferencia entre el valor comercial, digamos que este es un poquito más sencillo, este descuento de anuncio de proyecto para los predios que no están sometidos al régimen de propiedad horizontal es súper, súper, súper sencillo. Como ustedes lo ven, es muy cortico, ¿cierto? Vemos que acá no tengo el paso 1 de determinar el valor comercial de terreno, obviamente, digamos que, pero sería como mi paso 1, lo que primero debo hacer. Mi paso 2 ya sería la indexación del valor de referencia, como lo veíamos anteriormente. El tercer paso ya es la diferencia, yo mi valor de adquisición, ¿cierto? Mi valor unitario de adquisición. Y ya un cuarto paso, que yo acá lo tengo en el Excel, como un tercer paso, sería la liquidación propiamente. Entonces miren que para el caso yo tengo que el área de terreno, ¿cierto? En este caso es de 100, tengo un predio de 180 metros cuadrados. Y mi valor unitario es de 2.654.100, que si ustedes se fijan, es mi valor de adquisición, ¿cierto? Y adicionalmente, valoro las construcciones que tiene el predio, que en este caso son 109.56 metros cuadrados, que tengo un valor
de 1.027.000. Entonces este sí va a ser por la metodología normal, costo de reposición, normalito. ¿Listo? Va a ser sumamente normal. Y ya tengo finalmente lo que es mi avalúo. Entonces, como les mencionaba, entonces en el informe de avalúo, esta liquidación que yo tengo acá va a ser mi liquidación de adquisición. Entonces yo quiero poner esto por acá, ¿cierto? Y les voy a poner un ejemplo para que vean la diferencia del valor comercial, ¿cierto? Entonces mire que realmente mi valor comercial es algo que quiero que vean y diferencien. Mi valor comercial, si yo realizara la evaluación normal sin implementar el anuncio de proyecto, mi valor comercial de ese predio, ¿cierto? A 2020 serían 522 millones. Pero como la ley me dice que debo tener en cuenta ese anuncio de proyecto, ¿cierto? Y realizar ese descuento, entonces mi valor de ese predio, el predio ya no queda costando 522, sino realmente la adquisición va a ser por 477,738. Entonces miren la diferencia, miren realmente la diferencia. Entonces, recordando que en el informe debo incluir lo que es valor de adquisición y valor comercial, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a un poquito más largo. Pues, tiene como 2 pasos adicionales, tampoco es que sea tan extenso, pero tiene 2 pasos adicionales. Sí, podríamos hablar que de 2, 3 pasos adicionales. Cuando tengo un predio sometido a régimen de propiedad horizontal. Cuando tengo un predio sometido a régimen de propiedad horizontal, como lo he mencionado, entonces tenemos un valor integral. Pero como yo debo implementar o hacerle el descuento al inicio del proyecto, es al terreno, entonces yo voy a hacer la desagregación del terreno y de la construcción. Entonces mi primer paso como tal también sería lo mismo. Calcular el valor de terreno, o en este caso sería el valor de área privada, ¿cierto? Para este caso específico. Yo lo que haría primero es, tengo un apartamento de 60 metros cuadrados, ¿cierto? Que en el mercado está a 3 millones de pesos, un ejemplo. Entonces ya tengo que el valor por metro cuadrado, ¿cierto? De ese apartamento de 60 metros cuadrados es de 3 millones de pesos. Pero entonces ahora yo voy a implementar el anuncio del proyecto. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, venga, yo digo, bueno, verifiquemos que esto parte mucho de los documentos que nos entregue el cliente, ¿cierto? Nuestro solicitante. Entonces vamos a tener en cuenta lo que es, por ejemplo, para el caso de Medellín tenemos específicamente lo que son los GTs, ¿cierto? Que es como nuestra ficha catastral y nos determina cuál es un resumen de áreas. Pero también vamos a tener en cuenta lo que es las escrituras, porque yo debo tener en cuenta y debo verificar cuál es mi área de terreno de mayor extensión, ¿cierto? Y adicionalmente debo tener en cuenta cuál es mi índice de copropiedad, ¿cierto? Para así yo poder realizar o poder conocer cuál es esa proporción de terreno que le corresponde a ese apartamento, ¿cierto? Entonces vean que este sería como mi segundo paso, obligatorio. Yo debo desagregar mi terreno y mi construcción. Debo diferenciar esas 2 partes. ¿Listo? Entonces, una vez que yo haya desagregado, que para el caso vean que el área proporcional del terreno que le correspondería al apartamento, no se va a decir el apartamento 501, de la urbanización Tierra Blanca, ¿cierto? Que es donde se va a generar la obra, que tiene un área privada de 60 metros cuadrados, le corresponde, de acuerdo a su área de lote de mayor extensión y su índice de copropiedad, un área proporcional de terreno de 28,15, ¿cierto? Entonces ya en el segundo paso, pues que yo lo tengo acá en el Excel como un segundo paso, que ya sería mi tercer paso,
sería volver a indexar los valores de referencia, pues estos valores de referencia. Entonces vean que para el ejemplo yo traigo los mismos. Traigo el de 2.654.100 y 2.413.733. Ya los que hayan determinado. Acá todo va a ser exactamente lo mismo. Entonces yo calculo acá cuál es mi valor de adquisición, que este valor unitario que yo tengo en este Excel ya sería como mi valor de adquisición, ¿cierto? Sobre terreno. Pero adicionalmente, digamos, como yo ya sé cuánto me cuesta por metro cuadrado mi valor de terreno, entonces yo debo realizar un descuento, o más propiamente lo que debo realizar es, digamos, calcular cuánto me costaría del valor global que yo tengo. Recordemos que para PHs yo tengo un valor global, ¿cierto? ¿Cuánto me costaría la construcción y cuánto le correspondería al terreno? Entonces miren que acá yo tengo en este cuarto paso, de acuerdo al Excel, yo tengo cuál es mi área privada, ¿cierto? Para el ejemplo es un apartamento de 60 metros cuadrados, tengo un valor comercial de 3 millones de pesos y tengo que para el caso es un apartamento que me cuesta 180 millones de pesos, ¿cierto? Comercialmente hablando. Entonces, yo lo que hago es tener en cuenta cuál es mi área proporcional del terreno, ¿cierto? Acá voy a tener en cuenta, obviamente, cuál es mi valor de terreno, que ya investigué previamente, porque lo debo conocer, ¿cierto? Porque tengo que hacer esa desagregación. Yo ya conozco que mi valor comercial de terreno es de 2.900.000. Digamos que en la experiencia que hemos tenido en los proyectos que ha realizado Blomberg, digamos que hemos identificado que el valor de terreno al momento de realizar los avalúos tiene una tendencia, ¿cierto? Cuando realizamos esa parte. Entonces, por ejemplo, lo tengo así como muy de valor comercial de terreno 2019, bueno, en este caso porque lo tenía en la plantilla, entonces acá no sería 2019, sino sería 2020 para el ejemplo. Valor comercial de terreno a 2020, 2.900.000. Y acá lo que voy a hacer entonces es multiplicar cuánto me costaría, ¿cierto? Mi terreno. Y ya hago la diferencia sobre el valor total. Esperemos que hasta ahí todo claro. Cualquier cosa me preguntan, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es como la desagregación de las construcciones. Quiero saber cuánto me cuesta globalmente, cuánto es el peso que tendría esa construcción sobre el valor total que me costaría el apartamento, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para poder determinar y para poder aplicar el valor de adquisición, el valor de nuestro proyecto, ¿cierto? Que eso es lo que estoy buscando al momento de desagregar ese valor global, ese valor integral que yo tengo dentro del valor que yo tengo de área privada. Entonces miren que para el caso, este ya sería mi valor de adquisición propiamente, ¿cierto? Había un par de preguntas en el paso en el que vuelves a sumarle a ese valor el de las construcciones. ¿Puedes aclararle un poco más para que ellos lo tengan súper claro? ¿En cuál? ¿En el que le sumo las construcciones? En el de pH. ¿En el de pH o en el de no pH? pH. En el de pH. Acá, en esta partecita. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, a ver. Entonces, como les mencionaba, acá lo que trato en el paso 4 es conocer cuál es mi valor global de la construcción, ¿cierto? Entonces, propiamente, yo ya calculé lo que es mi valor comercial del apartamento sobre área privada, ¿cierto? Tengo que para el caso un apartamento de 60 metros cuadrados, por metro cuadrado me cuesta 3 millones de pesos, ¿cierto? Valor total del apartamento, valor comercial, 180 millones de pesos. Entonces tengo un valor global, tengo un valor integral. Entonces ahora pasamos y lo voy a desagregar. Voy a mirar cuál es el peso, cuánto es que me cuesta globalmente esa construcción, ¿cierto? De esa proporción, mejor, de esa
valor total, ¿cuánto le correspondería, cierto, a la construcción y cuánto le correspondería al terreno? Entonces, por eso es que acá en el Excel lo tengo como un primer paso y hago mi desagregación de terreno y construcción, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, entonces mire que área de terreno proporcional yo lo traigo acá del primer paso, ¿cierto? Y como yo necesito conocer a 2020 cuánto me cuesta el terreno, ¿cierto? Que estoy hablando es en términos comerciales, entonces miren que acá yo tengo que 2.900.000, ¿cierto? Y lo que hago para saber cuánto me costaría globalmente es multiplicar. Yo multiplico esos 2.900.000 por el área proporcional de terreno. Es decir, que de esos 180 millones de pesos, ¿cierto?, que tengo para el ejemplo, al terreno le correspondería 81 millones de pesos globalmente, ¿cierto? Es decir, el terreno, si yo lo estuviera desagregando, o si tuviera un no pH, globalmente, el terreno, ¿cierto? Si fuera un lote normalito, un lote de 28.15 metros cuadrados, me costaría 81 millones de pesos, ¿cierto? Y ya lo que tengo de restante, entonces lo que hago, ¿cierto? Es la diferencia de los 180 millones de pesos y le resto lo que me costaría ese lote, son los 81 millones de pesos. De ahí salen los 98 millones de pesos. Es decir, las construcciones que tienen, o ¿sí?, lo que le correspondería a la construcción propiamente, serían 98 millones de pesos, ¿cierto? No sé si ahí queda claro, si tienen alguna otra inquietud, si está un poquito más claro. Creo que sí. Recuerden que las presentaciones, este Excel, todo queda para compartirles. A ver, miremos acá el chat que es que puedes poner, por favor, nuevamente la diapositiva del paso 1. Como les digo, las diapositivas les quedan para ustedes. Al igual, se está grabando esta conferencia por si la quieren repasar. Entonces, creo que por el momento en el paso 4 quedamos bien, ¿cierto? Ya para el paso 5, que vendría siendo un paso 6, ¿cierto? Que en el Excel que tengo ejemplo sería el paso 6. Lo que voy a hacer ahora sí es la implementación del anuncio de proyecto. Entonces miren que vuelvo con el área proporcional de terreno. Entonces miren que acá yo tengo área de terreno proporcional al inmueble, que es lo que le correspondería al pH, ¿cierto? 28.15 metros cuadrados. Y ahora sí, ya no estoy aplicando el valor de 2.900.000, que sería mi valor comercial, sino por el contrario, lo que estoy implementando es mi valor de adquisición que haya dado previamente, que es este de acá, que sería 2.654.100, ¿cierto? Y adicionalmente, le estoy sumando, pues le estoy implementando la construcción de manera global, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Se va a preguntar, bueno, pero entonces, ¿para qué hace este paso? Porque como yo estoy valorando un pH, ¿cierto? Voy a quitar un poquito la fórmula para poderles explicar primero. Como yo estoy valorando un pH, y como lo dice la norma, yo voy a valorar es sobre áreas privadas, ¿cierto? Entonces digamos que este es un paso adicional para yo volver a convertir ese valor que ya tengo en valor integral, ¿cierto? En un valor que voy a dar sobre área privada, ¿cierto? Entonces miren que para el caso, ¿cierto? Yo estoy sumando lo que es el valor como tal del área construida, ¿cierto? Lo multiplico por el valor, o sea, hago la multiplicación, que en este caso sería el valor total del terreno, ¿cierto? Entonces miren que acá, por ejemplo, voy a hacerles un ejemplito acá de manera rápida.
¿cierto? Miren que ya mi terreno comercialmente son 81 millones lo que me costaría, ¿cierto? Esa área proporcional de terreno que le corresponde a ese apartamento, 81 millones comercialmente hablando. Pero ya cuando hago la implementación del anuncio del proyecto, ya no me cuesta los 83 millones, me cuesta 74 millones de pesos, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Escojo y sumo lo que son los 74 millones, acá lo pueden ver, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es dividirlo sobre el área privada. Entonces miren, escoger el área construida, el valor total, por eso acá está global, ¿cierto? El valor total de esa construcción más el valor total del área terreno proporcional y lo divido sobre el área privada. Cuando hago eso, yo ya tengo el valor por metro cuadrado. Y el valor por metro cuadrado corresponde a un valor integral, porque ya estoy sumando lo que es terreno y construcción. Entonces miren que para el caso, acá yo tengo lo que es ya la liquidación. Ese sería como, acá en el Excel yo lo tengo como mi paso 6, pero ya sería como un paso 7. ¿Cierto? Que para este caso, en el ejemplo yo tengo que es un apartamento de 60 metros cuadrados y ya, no voy a decir que me cuesta 3 millones de pesos, que era como lo tenía acá en el paso 4, ¿cierto? Sino ya voy a decir que implementando mi valor de adquisición es de 2.884.649. Entonces miren que esa es la diferencia que yo quiero que ustedes vean. Entonces va a ser igual que en el paso anterior. Voy a copiar esto, ¿cierto? Voy a poner acá lo que son los 60 metros cuadrados. Y acá voy a poner lo que son los 3 millones de pesos. Ya lo teníamos anteriormente, pero es para que también lo vean. Entonces miren que comercialmente a 2020, en el ejemplo, tengo que el apartamento me cuesta 180 millones de pesos, pero como yo, y de acuerdo a lo que me dice la norma, implementaré el anuncio de proyecto en este valor, entonces mi apartamento, y sobre el cual va a hacer la adquisición en estado, es sobre 173 millones 79 mil pesos. Entonces digamos que esa es como la diferencia. Entonces por eso siempre hay que tener en cuenta esa diferencia en esos dos términos, en esos dos conceptos de valor comercial, valor de adquisición, ¿cierto? Ya que si bien, digamos que debo hacerlo sobre el que van a adquirir, como lo he repetido en varias ocasiones, dentro de la charla, sobre el valor que van a adquirir es sobre el valor de adquisición. ¿Listo? Bueno, digamos que esta es la partecita que les traía el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud. Les agradezco mucho por el espacio que han estado el día de hoy prestándome atención. Digamos que desde La Lonja los invitamos a cuidarse, a quedarse en casa, a tener mucho ánimo, ¿cierto? Que de esta salimos. Entonces, muchísimas gracias a todos, ¿cierto? Por su participación el día de hoy. No sé si tienen más dudas, alguna otra pregunta. No, Freddy, aquí en el panel de preguntas y respuestas no hay más. Listo, perfecto. Entonces, no sé si era como decía un profesor que tenía en la universidad, que decía que si todo está sospechosamente claro, espero que les haya gustado. Me gustó compartir un ratico con ustedes. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por asistir el día de hoy. Ya saben que esta charla está grabada, el material también está disponible para ustedes. Las preguntas adicionales que surjan, si van a implementar este tipo de instrumentos, ustedes me conocen, entonces ahí voy a estar disponible. Recuerden que yo hago parte del equipo de La Lonja, la coordinación de proyectos dentro de la dirección de Avalúos. Entonces, 1.000.000 de gracias nuevamente, que pasen un feliz día, un abrazo gigante. Por favor, entonces, cuídense mucho.
Y como decimos en Lonja, no paramos, innovamos. Muchas gracias a todos. Nos encontramos dentro de 8 días en nuestro comité de avalúos como es usual. Y los esperamos que tengamos temas muy interesantes. Y en las demás charlas que también estamos con conferencistas externos y también de la Lonja. Muchas gracias a todos y un muy buen día.